Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video, como ustedes ya leyeron el título, voy a hacer el análisis final a la gala de coronación del Miss Perú 2023 rumbo a Miss Universo a celebrarse a finales de año en El Salvador. Pues se eligió la representante peruana, una niña espectacular. Aquí voy a hacer un desglose de toda la gala y yo quiero saber si te gustó o no te gustó la ganadora, si te gustó o no te gustó esta gala de coronación. Así que los espero en los comentarios y sin más preámbulos vamos a dar inicio. Daniel Ramos presenta. El opening fue precisamente lo que menos me gustó. Déjenme decirles que siento que no dijeron muy bien esa música o ese estilo musical. Las chicas siento que iban por un lado y la música por otro. Los pasos no compaginaban con lo que yo estaba escuchando. No me gustó para nada. Me gustaron muchísimo los trajes de opening. Siento que iban en proyección a lo que presenta Miss Universo más o menos. Habían diferentes estilos de vestido. Eso me gustó bastante. Me gustó también que le dieran la oportunidad a la reina saliente, que además es cantante junto con su hermana, de presentarse en la final, pero siento que esto no iba acorde con los pasos que estaban ejecutando las chicas. Así que del 1 al 10 yo le doy un 4 y por los vestidos al opening. Posterior a esto, las chicas se presentaron una a una en una autopresentación previamente grabada en un casino, emulando a lo que fue el Miss Universo 2020 en Estados Unidos, que también fue grabada en un casino. La autopresentación me gustó muchísimo, gustó. La calidad de la imagen, me gustó que se iban presentando una a una. Lo que sí me llamó la atención es que Camila Scrivens estaba como parte de las retadoras y las retadoras solamente decían su nombre. En el caso de Camila, ella dijo su nombre y que representaba a la comunidad de peruanos en Estados Unidos. Eso me llamó la atención porque el resto de retadoras no dijeron nada, solamente su nombre, y Camila era retadora, no era una reina departamental o una reina, ¿sabes? A lo que me estoy refiriendo. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. No sé por qué lo hicieron de esa forma, pero del 1 al 10 yo le doy un 10 a esta presentación porque les quedó muy bien. Posterior a esto fue anunciado el top 11 y por supuesto, quedaron las favoritas dentro del top. Yo tenía 7 máximas favoritas, siento que el resto era relleno, me perdonan, pero era así. Todas las 7 favoritas a las que yo le estaba apostando quedaron dentro de este top 11, así que muy bien, un 10 de 10 por allí. Luego el top 11 desfiló en traje de baño. Me gustó muchísimo el estilo de traje de baño de 2 piezas para mostrar esa cuerpaza. Me gustó lo de la capa, el color incluso resaltaba muchísimo en el escenario. Lo que no me gustó es que salieran de 2 en 2 y no me dejaba visualizar bien la pasarela o concentrarme en una de las chicas. Los paneos se iban a una, luego a otra y no me dejaba ver el potencial de cada candidata en la pasarela. Yo hubiese dejado al estilo tradicional, pero supongo que lo hicieron así para darle más rapidez al concurso. Quiero imaginar que lo hicieron de esa forma, por eso. Bueno, muy pocas candidatas la verdad se destacaron en esta pasarela en traje de baño. Me gustó cómo se veía el escenario en este estilo de traje de baño. Las chicas iban saliendo de 2 en 2 y la pantalla se abría. Eso gustó muchísimo, la verdad que sí. Pero muy pocas candidatas se lucieron en esta pasarela. Obviamente Sujei Cipriani con su capa allí en el escenario. También Camila Scrivens. Otra candidata que también lo hizo muy bien fue Nati Quijano, Clarisse Uribe. Hicieron un buen trabajo sobre la pasarela. Pero tampoco fue una cosa que me dejara sin aliento, que yo dijera una máxima poderosa. Tampoco para tanto.
Posterior a esto, el top 11 desfiló en traje de gala. Siguieron saliendo de 2 en 2, cosa que me sigue disgustando porque yo quería ver cada diseño minuciosamente sobre la pasarela, el garbo, la elegancia de cada chica. Muchos trajes de gala de relleno, trajes que ya he visto en otros concursos, mucha pedrería, cosas que como es por ejemplo el de Larissa Farfán, que me recordó mucho al de Yannick Maceta, trajes que se veían horrible, que no me llamaron tanto la atención como el de Natalie Terrones, que se veía de bajo presupuesto. No sé, dejó mucho que desear. Pocos trajes de gala, la verdad, me gustaron, y también me gustaron su puesta en escena, como por ejemplo el de Camille Scrivens. Me recordó mucho a las alas que utilizó Amanda Dudamel en Miss Universo, pero se veía preciosísima, lo hizo muy bien. El de Sujei Cipriani en color rojo, esa manta que llevaba tras esa capa volando, me gustó muchísimo, se veía un buen trabajo el vestido. También me gustó mucho el de Yanela Razzuri, se veía espectacular. Creo que fueron los 3 trajes de gala que más me gustaron sobre la pasarela, cómo ya los llevaron, se veían vestidos bien realizados. Del resto siento que ahí faltó y mucho, pero los vestidos más máximos y cómo se veían en los cuerpos fueron el de Camila y el de Sujei. Se veían vestidos para incluso concursos internacionales, estaban bien hechos, me gustó cómo se les veían a ellas. Posterior a esto fue llamado el top 5 y pues fue un top 5 bien bueno, me gustó, aunque yo hubiese sacado a una y metido a otra por desempeño. Hubiese metido a otra candidata, la verdad que me gustaba muchísimo más. Este top 5 estuvo conformado por Alexandra Valareso, Camille Scrivens, Natalie Terrones, Sujei Cipriani y Yanela Razzuri. Ellas conformaron el top 5. Yo, la verdad, hubiese metido hubiese sacado a Alexandra y meto a Nati Quijano, que la verdad lo merecía. Nati Quijano merecía, la verdad, estar en ese top 5. Una niña fabulosa, una niña que hizo un buen trabajo, me gustó muchísimo, ella merecía estar en ese top 5. A Alexandra le faltaba muchísima pasarela, se veía improvisada, se veía forzada, en el grupo no destacaba, aunque era muy bella. Siento que cuando la ponías en grupo ella se perdía completamente, así que hubiese preferido a Nati Quijano en ese top 5 porque verdaderamente hizo un trabajo maravilloso. El top 5 pasó a la ronda de preguntas, que me llamó muchísimo la atención esta ronda de preguntas, bastante interesante la modalidad, porque me di cuenta que cada pregunta estaba relacionado con la chica. Eran preguntas personalizadas de cosas que ellas habían vivido, y eso me gustó por una parte porque le da la facilidad y la seguridad a ellas de responder la pregunta con cosas y vivencias que ellas ya traen, y por supuesto todas salieron airosas. Alexandra Valareso se puso un poco nerviosa, pero aún así también dio una buena respuesta. Yo creo que todas estuvieron muy bien y buenas respuestas en cuanto a lo que se le estaba preguntando, porque iban a lo seguro, a su vivencia, a algo que ellas habían pasado, y básicamente estaban allí relatando, dando una respuesta a esa pregunta que le estaban formulando, y que la verdad estaba muy fácil para cada una de ellas. Y por supuesto después de esto vino la gran coronación y lo que se esperaba. Señores. El top 2, Sujei Cipriani y Camila Scrivens, tomadas de la mano. Y por supuesto se corona Camila Scrivens como Miss Universe Perú 2023 rumbo a Miss Universo. Camila participó, esta era su tercera vez participando en el Miss Perú. Participó en el 2018, luego en el 2021 y ahora en el 2023 es que alcanza la corona para ir a Miss Universo. Debo decir que era mi tercera vez colocándola como ganadora y por fin acerté que la mujer fuera a Miss Universo. Quizás Camila no es el rostro más bello para Miss Universo,
pero sí es una mujer preparada, con buen inglés, buena oratoria en inglés, buen cuerpo, se maneja muy bien en el escenario. Es una chica que le va a ir muy bien en Miss Universo y que van a llevar a los peruanos a la clasificación nuevamente. Ella sabe competir. Cuando la ves a ella con toda la producción, ves a una gran reina proyectada y eso gusta muchísimo. Entonces yo considero que los peruanos tienen una excelente reina para Miss Universo, que hay cosas que mejorar, pero por supuesto que ahí siempre hay que mejorar, siempre hay que acomodar detallitos, definir un look, llevarla con todo el peso que se merece, porque la verdad que es una reina de altura, una reina que tiene mucho por dar y una reina que con una buena preparación va a llegar muy lejos en Miss Universo. ¿A ti te gustó la reina? ¿No te gustó? Pues déjamelo saber en los comentarios. Yo espero que a Suhey Cipriani le envíen al Universal Woman, que allí, mi amor, vaya a recoger corona, porque tiene con qué. Una mujer que de verdad hizo un desempeño increíble durante toda la noche, también merecía la corona. Un top 3 de lujo que me gustó muchísimo. Espero que les haya gustado este video. Me regalen un like aquí abajo, me dejen un comentario, se suscriban y activen la campanita, me sigan en Instagram como @soydanielramos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.